Bueno, muy buenas noches, buenas noches, buenas noches. Saludamos a todos los amigos y hermanos en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Con ustedes, su amigo y su hermano, Alex Cerrato. Estamos transmitiendo desde el canal Pentecostal, la unicidad, la única verdad de Dios. Canal de las iglesias del nombre de Jesús. Transmitimos desde Colombia para el resto del mundo. Damos la bienvenida a todos nuestros amigos, damos la bienvenida a todos nuestros amigos trinitarios, dualistas, enoteístas, testigos de Jehová. Le damos la bienvenida, por favor, siéntase como en su casa. También le damos la bienvenida a todos los hermanos de la iglesia, del nombre de Jesús, alrededor del mundo. Bueno, mis hermanos, como siempre les pido el favor, compartan la conferencia, denle me gusta y aquel que no se ha suscrito, por favor, suscríbase, denle ese me gusta. Coméntela, por favor, comente también la conferencia. Recuerde que comentando usted la conferencia, comentando, dándonos un comentario y dándole ese me gusta, eso nos ayuda a crecer dentro de la plataforma de YouTube. Hace que YouTube trabaje directamente para nosotros, ¿sí? Hace que YouTube trabaje directamente para nosotros, ¿ya? Nos ayuda. Cuando hablo de nosotros, hablo de usted y de mí, porque nosotros somos, tenemos que tener esa identidad de que este es nuestro canal y llegar a muchas más personas con estas conferencias. Bueno, el día de hoy, mis hermanos, he traído a ustedes esta conferencia que hemos titulado, y la he titulado así: no se me vayan a ofender los amigos trinitarios, no se me vayan a ofender los hermanos tampoco, pero la he titulado así primeramente por el título que ellos nos dan a nosotros, ¿no? Hay mucho amigo trinitario que, pues en lo particular, a este su siervo, pues lo llenan de calificativos, y eso la verdad me llena de gozo, esos calificativos, y por eso he puesto uno de esos calificativos aquí en la conferencia. Pero también, aparte de eso, vamos a situarnos en lo que es la conferencia en sí, y por eso la he titulado así, la he titulado la pregunta más ridícula de un trinitario a un unicitario. Por eso la he descrito así: la pregunta más ridícula de un trinitario a un unicitario. Por eso hoy vamos a ver en qué consiste esa pregunta. ¿Listo? Por favor, dale me gusta y compártela. Y si no te has suscrito, suscríbete y deja tu comentario. Bueno, antes de continuar, quiero que sepan pues que seguimos entregando este libro o este escrito que se llama En Defensa de la Unicidad, tomo 1. El que lo quiera pedir, por favor, lo entregamos juntamente también con los libros La Unicidad, la única verdad de Dios 1 y 2, el libro Catolicismo al Descubierto. El que los quiera pedir, llame al más 57 318 436 0745. Si están en el exterior, si está aquí en Colombia, marca el 318 436 0745, y si está en Estados Unidos, marca el 011 57 318 436 0745. Los libros La Unicidad, la única verdad de Dios 1 y 2, el libro Catolicismo al Descubierto y el libro En Defensa de la Unicidad. ¿Sí? Lleve los libros, por favor. Bueno, vamos a continuar entonces con esta conferencia. ¿Cuál es esa pregunta? De verdad, yo miré esto y dije, hombre, esto no se debe preguntar. No se debe preguntar porque el amigo cae primeramente en desconocimiento bíblico. El trinitario que pregunte esto. Y lo pregunta con el fin ¿cómo podemos decirlo? De no creer lo que significa el bautismo. Por eso pregunta eso, ¿sí? Con el fin de no darle crédito al bautismo. Vamos a ver en qué consiste la pregunta. Aquí la tenemos. Pregunta el amigo trinitario. Miremosla allí. Dice él: si el bautismo es para perdón de pecados, ¿por qué Jesús se bautizó? En él no había pecado. Si el bautismo es para perdón de pecados, ¿por qué Jesús se bautizó? En él no había pecado. Es muy cierto que Jesús se bautizó. Es muy cierto, ninguno pone en duda eso. Y ahorita vamos a ver eso. Y es muy cierto también que en Jesús no había, escuche bien, no había pecado. También eso es muy cierto. Vamos
a mirar esta parte. ¿Les parece? Miremoslo. Miremos esta parte. Mateo en el capítulo 3 dice el bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús después de que fue bautizado. Entonces estamos viendo que evidentemente el Señor Jesús fue bautizado. Lo está diciendo literalmente la Escritura, él fue bautizado. Sí, lo estamos viendo literalmente allí. También nos dice otra porción de la Escritura que en él no había pecado. Sí, en él no había pecado. Eso lo dice en Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer allá, perdón, Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer el verso 21 y el verso 22. Dice allí: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Entonces estamos viendo que en Jesús no hubo engaño, en Jesús no hubo pecado, no se halló, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Entonces estamos viendo que lo que dice el amigo trinitario es muy cierto. Es muy cierto. Es muy cierto que Jesús se bautizó, es muy cierto que en él no hubo pecado ni se halló engaño en su boca. Pero lo malicioso y lo malintencionado y lo ridículo de lo que el amigo pregunta es lo siguiente. Vamos a mirar. Miremos. Dice si el bautismo es para perdón de pecados. Esto pone en entredicho que el bautismo sea para el perdón de pecados. Pone en entredicho. Cuando la Escritura, ¿sí?, nos dice evidentemente que el bautismo es para perdón de los pecados. ¿Dónde lo dice? Vamos a leer lo que dice la Escritura acerca de Juan. El bautismo de Juan. Vamos a mirar lo que nos dice acerca del bautismo de Juan. Marcos capítulo 1. Dice así, leamos lo que dice aquí. Dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vos que clama el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Entonces estamos viendo que el bautismo de Juan dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. ¿Sí? Entonces, la pregunta que nos hace el amigo trinitario es un desconocimiento bíblico total. Y es un desconocimiento bíblico total tanto de no saber el por qué Jesús se bautizó. Y también, escúcheme bien, de no, ¿cómo podemos decirlo? De no, o de poner entredicho, de no creer que el bautismo sea para el perdón de los pecados. ¿Sí? De que el bautismo sea para el perdón de los pecados. Recuerde, ahí leímos aquí literalmente que el bautismo que Juan predicaba era para el perdón de los pecados. Pero también lo dice el bautismo que es el bautismo apostólico. ¿Sí? Hechos en el capítulo 2, verso 38, dice así. O sea, poner entredicho que el por qué Jesús se bautizó, si el bautismo era para el perdón de los pecados y no tenía pecados, es poner entredicho el mandamiento expreso de Dios. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. En el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí lo estamos leyendo. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso también lo dice
lo dice Pedro en el capítulo 10. Capítulo 10. Leamos el capítulo 10. Vamos a leer desde el verso 44. Desde el verso 43 dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo, porque los oía que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces estamos viendo que evidentemente el bautismo es para el perdón de los pecados. No se puede negar, no se puede minimizar, no se puede poner en tela de juicio, porque es el mandato del Señor. Este es el verdadero mandato del Señor. ¿Sí? Y lo dice Lucas, vamos a leerlo aquí. Lucas en el capítulo 24, verso 44, leamos. Lucas 24, 44. Eso es lo que el Señor manda. Y les dijo, el 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces estamos viendo que evidentemente esto es un mandato del Señor. El perdón de pecados es en su nombre. Por eso Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Por eso ellos bautizaron, fueron bautizados y mandaron a bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Ellos bautizaron. ¿Dónde lo dice la Escritura? Vamos a leer esa porción. ¿Les parece? Vamos a leerlo donde dice eso. La Escritura, que ellos bautizaron en el nombre de Jesús. Miremos. Miremos. Vamos a leer aquí. Biblia en lenguaje actual. Hechos. Vamos a leer Hechos. Vamos a leer Hechos capítulo 2. Verso 38 en adelante. Miremos. Biblia, el lenguaje actual, lo que nos dice Hechos capítulo 2, verso 38 en adelante, dice: pero les contestó: pídanle perdón a Dios, vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Así Dios los perdonará y dará el Espíritu Santo. Pero mire lo especial aquí, dice: dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. El verso 41 dice: ese día unas 3,000 personas creyeron en el mensaje de Pedro, tan pronto como los apóstoles los bautizaron. ¿Sí está leyendo usted? Sí, tan pronto como los apóstoles los bautizaron. Los 38 dice: pídanle perdón a Dios y vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Nosotros los bauticemos. ¿Para qué? Para que Dios los perdone. O sea, el bautismo es para el perdón de los pecados. Dice: ese día unas 3,000 personas creyeron en el mensaje de Pedro, tan pronto los apóstoles los bautizaron. ¿Sí? Concreto esto, ¿no? Es concreto. La pregunta del amigo trinitario cae en el desconocimiento bíblico. La verdad que sí. Cae en el desconocimiento bíblico. ¿Por qué? Porque pone en tela de juicio, en entredicho, que el bautismo sea para el perdón de los pecados. Y ese fue el mandamiento que dio el Señor. Vayan y prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados en mi nombre, y empiecen desde Jerusalén a todas las naciones. ¿Sí? Vayan. Y ellos lo hicieron. Bautizaron en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Eso lo hicieron. Aún el mismo Juan el Bautista, su bautismo era arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces, lo que dice el amigo trinitario, ya, o su pregunta, la pregunta del amigo trinitario es la pregunta más ridícula que hay. ¿Sí? Es la pregunta más ridícula que hay. Poner en entredicho el bautismo, que sea para el perdón de pecados.
Vuelvo y repito, es muy cierto, en Jesús no había pecado. Y es muy cierto, Jesús se bautizó. Pero lo que ignora el amigo trinitario, lo que ignora es que Jesús no se bautizó para el perdón de los pecados. ¿Mm? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Jesús no se bautizó para el perdón de los pecados. No, señores. Y allí cae en desconocimiento bíblico el amigo trinitario. Jesús no se bautizó para el perdón de los pecados. Y él mismo se lo dijo a Juan el Bautista. Sí, es muy cierto, el bautismo de Juan el Bautista era para el perdón de los pecados. Pero Juan el Bautista no bautizó a Jesús para el perdón de los pecados. Y eso lo dice la Escritura. Vamos a ver dónde nos lo dice la Escritura. Miremos, por favor. Miremos. Miremos. Vamos a leer Mateo. Ahí en el bautismo de Jesús, allí nos dice el por qué Jesús se bautizó. ¿Sí? Aunque el bautismo de Juan era para el perdón de los pecados, Jesús no se bautizó porque él tuviera pecados. Bautismo de Jesús. ¿Sí lo tenemos allí? Bueno, miremoslo. Dice, entonces Jesús vino de Galilea. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Aquí está. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Sí? Pero mire bien, lea bien, lea bien. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Allí está la respuesta. ¿Por qué Jesús se bautizó? Para cumplir toda justicia. Para cumplir todo el mandamiento expresado. Para cumplir lo dicho por el Señor. Para cumplir lo dicho por Él mismo. Para cumplir lo dicho por Él mismo. Deja que cumplamos, que conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Jesús le dejó. La parte que viene es la que viene el cumplimiento. Dice, y Jesús después de que fue bautizado subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esta parte es la justicia, o sea, lo que Dios dijo que había de suceder. ¿Sí? Solamente así, Juan conocería quién era Jesús, solamente así. Jesús después de que fue bautizado subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Esa es la justicia que se debía cumplir. Sí, esa es la justicia. Jesús no fue bautizado para perdón de los pecados. Él fue bautizado para cumplir toda justicia. Ahora, ¿cuál fue esa justicia? Es esta parte, el verso 16. ¿Por qué es esa parte? Vamos a leer lo que dice Juan en el capítulo 1. Vamos a mirar lo que dice Juan en el capítulo 1. Miremoslo aquí. Juan capítulo 1. Testimonio de Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan. Vamos a mirar desde el verso, el Cordero de Dios. A ver, desde aquí sí, verso 29. El siguiente día vio Jesús, estamos aquí, permítame mirar aquí, el proyector. Listo, ¿estamos? Dice así. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía.
Mas para que fuese manifiesto Israel, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Escuche bien. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio testimonio Juan diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Sí? Esa es la justicia que debía cumplir el Señor en el bautismo. Juan no le conocía, pero el que le envió a bautizar, es decir, el mismo Dios, o sea, es decir, el mismo Jesús, le dijo: sobre quien veas, sobre el varón que veas descender el Espíritu Santo de forma corporal, o sea, como paloma, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Sí? Dice ahí: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Ah? Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, si Jesús se bautizó, no fue para el perdón de los pecados. Eso, como lo podemos decir, es un desconocimiento bíblico del amigo trinitario, desconocimiento bíblico total. Porque es muy cierto que Jesús no tenía pecado, es muy cierto que Jesús se bautizó, pero es muy cierto que el amigo trinitario, con el tal de desestimar, de menospreciar, de negar que el bautismo es para el perdón de los pecados y que el bautismo es en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, dice entonces: ¿por qué Jesús se bautizó si en él no había pecado? Si el bautismo es para el perdón de los pecados, ¿por qué Jesús se bautizó si en él no había pecado? Desconocimiento total bíblico, con el afán de desestimar el mandamiento del Señor, que el bautismo es en su nombre para el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Lo cumplieron los apóstoles a cabalidad. Pero lo que ignora también el amigo trinitario es que Jesús se bautizó no para el perdón de los pecados, sino para cumplir lo designado de parte de él a Juan. ¿Sí? Juan no le conocía, no sabía quién era. No le conocía, no sabía quién era. Pero la señal era: sobre quien veas descender el Espíritu Santo. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Y Juan dice: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, ¿sí? Este me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo de forma corporal, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Pero antes de irme, mis hermanos, quiero aclarar algo. Vamos a aclarar algo. Juan, ciertamente en este texto, está dando testimonio que Jesús es el Hijo de Dios, pero también da testimonio que ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ese que bautiza con el Espíritu Santo da a entender que Él es el Espíritu Santo. ¿Ah? Da a entender. Pero el testimonio de Juan, más aquí arribita, es el testimonio completo. ¿Sí? Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó. Si no confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Sí? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y cuando nosotros leemos ¿qué Señor dijo el profeta Isaías que vendría? Dice: voz que clama al desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad a nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. Verso 10, y vendrá Jehová el Señor. El verso 9 dice al final: ve aquí al Dios vuestro, y vendrá Jehová el Señor. El que vendría es Jehová. ¿Quién es Jehová? Según Isaías. ¿Quién es Jehová? Isaías 63, 16 y 64, 8 es el Padre. Isaías 63, 16 y 64, 8, Jehová es el Padre. Isaías 37, 16, 37, 20, Jehová es el único Dios y Jehová es el único Jehová. Pero recuerden que dice que él vio un varón. Dice en el verso 30, este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón,
Recuerda usted que la escritura dice que Jehová mismo vendría, ¿sí? Isaías 33, 22, Isaías 35, 4, dice allí que Jehová mismo vendría. Ratificando Isaías 40, dice que Juan le prepararía camino al mismo Jehová, que Jehová mismo vendría. Pero dice Isaías en el capítulo 42, verso 11, que Jehová vendría como varón. ¿Ah? ¿Sí ve? La escritura es muy hermosa, la escritura es muy hermosa. Isaías capítulo 42 dice así: y Jehová saldrá, y el verbo es yatza, de venir, y Jehová vendrá como gigante y como hombre de guerra. Jehová vendrá como hombre, es como varón. Él vendría como un varón. Él mismo sería presente. Yo mismo que hablo estaré presente. O sea, todo el testimonio de Juan, por eso Jesús es la plenitud de la deidad. Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda. Él es todo en todos. O sea, Jesús es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo, porque así lo testifica toda la Escritura. Entonces, por lo tanto, hoy hemos dado respuesta a la pregunta más ridícula de un trinitario a un unicitario. Y la hemos respondido con la Escritura. ¿Sí? La hemos respondido con la Escritura. Bueno, mis hermanos, no se olviden llevar en sus libros En defensa de la unicidad, tomo 1. Sí, y los libros La unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1, tomo 2. Y el libro Catolicismo al descubierto. Lleve esos libros, por favor, llévelos. Y así nos colabora también. Usted hace una doble causa. Ya adquiere usted un conocimiento más acerca de la unicidad. Y también nos colabora económicamente a nosotros. Si alguno quiere colaborarnos económicamente, llame por favor al más 57 para el sostenimiento del canal. Llame por favor al más 57 318 436 0745. Si está en Estados Unidos, marque el 011 57 318 436 0745. Llame para la colaboración económica o para pedir sus libros. Bueno, mis hermanos, los dejo. No se olviden, este es su canal, el canal Pentecostal, La Unicidad, la única verdad de Dios. Dale un me gusta a esta conferencia, compártela y coméntala. Coméntala, por favor. Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima emisión de este su canal, el canal Pentecostal, La Unicidad, la única verdad de Dios. Hasta la próxima.